Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a la ley de celiaquía, que finalmente fue reglamentada por el gobierno argentino, que implica, entre otras cosas, la obligación que tienen empresas de alimentos de identificar justamente estos comestibles para proteger a las personas que tienen celiaquía. También obliga a los locales gastronómicos a ofrecer un menú para que se puedan integrar y puedan alimentarse también en estos lugares, un menú apto para celíacos. En general eso viene creciendo. Nosotros cuando vamos a algún lugar, a algún supermercado, a algún lugar a comprar comida, siempre hay muchos productos que hoy en día tienen identificados su condición, si son aptos o no para personas con celiaquía. Pero para entender lo que implica esta ley, la saludamos a Paz Temprano. Ella es especialista en enfermedad celíaca y trastornos relacionados al trigo. Paz, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por el espacio. No, el gusto es nuestro. Bueno, me imagino que estás conforme, que estás contenta con esta promulgación de la nueva ley de celiaquía, que finalmente, tras haber sido aprobada por el Parlamento, recibió la reglamentación de parte del Poder Ejecutivo. Sí, totalmente. La verdad que esta ley fue modificada de la ley inicial en el 2015 con 3 modificaciones específicas y ahora el 26 de abril se reglamentó, lo cual indica que es una obligación cumplir con estas 3 modificaciones tan importantes Claro. que implica. Claro. Una de ellas, dentro de las modificaciones, es la actualización en el monto de la cobertura de los alimentos libres de gluten que deben brindar las obras sociales y las prepagas. Tema sensible siempre, porque en general las prepagas le escapan a lo que implica coberturas. Pese a que se dedican a eso, pero bueno, tratan de evitarlo. Totalmente, y aparte, más allá de eso, el monto estipulado previamente era un monto bajo, un monto de 2.672 pesos, y lo estipulaba el Ministerio de Salud de la Nación, principalmente el ministro de turno, la actualización en el monto. Claro. Ahora se actualizó a partir de la reglamentación de la ley a un monto de 7.806 pesos, y esto fue actualizado a través del INDEC. Y una de las cosas más importantes es que esta actualización va a ser periódica. Cada 6 meses se va a actualizar este monto. Claro. Por lo cual, más allá de que alcanzó valores propuestos por el INDEC, va a tener una actualización periódica. Eso da una seguridad y no depende de personas físicas. Y hoy por hoy, ¿qué tipo de tratamiento requiere una persona con celiaquía? En la actualidad no hay ningún tratamiento alternativo. La alimentación con gluten de por vida y estricta es el tratamiento para la enfermedad celíaca, para que esta enfermedad pase de ser una enfermedad a ser una condición en la cual yo tengo que excluir el gluten de mi alimentación para que el intestino pueda recuperarse y poder funcionar como el intestino de cualquier individuo que no es celíaco. Y bueno, además, claro, justamente para poder llevar adelante esa alimentación, me imagino que es fundamental poder ir a cualquier centro de compras de alimentos y tener oferta, tener diversas posibilidades para adquirir justamente esos alimentos. Lo mismo que cuando alguien va a consumir a un local gastronómico, a un restaurante, a un bar. Bueno, tener la posibilidad de efectivamente acceder y alimentarse con estos alimentos aptos. Sí, totalmente. Bueno, en el 2015, cuando se modificó la ley inicial, primero era el monto, ¿sí? Y la cobertura de las prepagas y de las obras sociales fue un tema a tratar. Otra de las modificaciones que establece esta ley
es que determinados establecimientos e instituciones tienen que ofrecer un menú libre de gluten, pero ese menú libre de gluten debe ser seguro, que esto es lo más importante, que ya no va a depender de la predisposición de cada local o cada establecimiento, sino que es algo obligatorio. Claro. Y más allá de tener el menú obligatorio, ese menú va a ser seguro. Existen diferentes condiciones antes de llevar a cabo esto. Va a llevar un tiempo, es un proceso. ¿Por qué? Porque durante 6 meses se va a tener que actualizar el manual de buenas prácticas de manufactura para la producción de alimentos libres de gluten, que eso lo va a actualizar el Instituto Nacional de Alimentos, que por suerte ya tiene un manual, pero bueno, hay que actualizarlo. Y se van a dar 6 meses más para que los establecimientos puedan adaptarse y puedan adaptar también la infraestructura, porque va a haber establecimientos que quizás elijan una opción terciarizada, que sería comprarle el producto listo para consumir a un elaborador de productos libres de gluten que está registrado. Otros establecimientos van a tener que buscar un espacio dentro del establecimiento para producir el alimento libre de gluten. Entonces, para evitar el riesgo de que se contaminen con otros alimentos, otras cosas que son parte de la producción, pero que efectivamente tienen gluten. Totalmente, totalmente. No es lo mismo manejar una cocina de una casa que manejar la cocina de un restaurante o un establecimiento donde salen una cantidad de platos, ¿sí? Donde puede haber mucho más riesgo de contaminación cruzada. Entonces, lo que uno le dice al celíaco es, en tu casa vos podés compartir la cocina, pero cuando vas, por ejemplo, a un restaurante, a un bar, tiene que ser totalmente aparte, ¿sí? Por la circulación que hay en la preparación de los productos. Y por suerte está detallado qué establecimientos tienen que tener esta opción segura, y más allá de los, que es lo primero que quizás se nos viene a la mente, ¿sí? De los bares y de los restaurantes, por ejemplo, las empresas de transporte tienen ahora la obligación de dar una opción sin gluten segura, el traslado. Después también los paradores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ruta, en los kioscos, también tienen la obligación de tener este menú sin gluten seguro. Los establecimientos sanitarios, por ejemplo, hospitales, sanatorios, geriátricos, tienen la obligación. Los institutos de enseñanza, que muchas veces hubo bastante polémica, porque bueno, no se les quería dar el menú sin gluten a determinados niños celíacos. Bueno, tienen la obligación de que los kioscos y los comedores tengan un menú seguro. Entonces nos habla mucho más de lo que son restaurantes y bares, sino que hay una obligatoriedad en un montón de instituciones que quizás tenían la opción libre de gluten, pero no estaba segura. ¿Sí? No era apta celíaca, que es lo que yo siempre marco la diferencia. Está la opción sin gluten, que hasta ahora era una decisión de la persona y del lugar, y después por otro lado está la opción apta celíaca. Ahora por suerte vamos a hablar en el mismo idioma. Menú sin gluten va a ser un menú apto celíaco. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de ser seguro. Claro. Ahora corregime, Paz. Entiendo, porque lo veo cuando voy a un supermercado o algún tipo de establecimiento, que los alimentos sin gluten son un poco más caros. ¿Esto es así? Totalmente, es así. Nosotros en el Hospital Udaondo de Gastroenterología, donde formo parte del grupo de trabajo de intestino y realizamos investigaciones, tuvimos la oportunidad de realizar un estudio en las 6 regiones geográficas de Argentina, donde evaluamos el costo y la disponibilidad de los productos libres de gluten.
y lo que son las harinas o los productos listos para consumir a base de harina de productos libres de gluten son un 300% más caros. Y estoy hablando del 2015. Tremendo. No estoy hablando de la actualidad. Y que la verdad que es impresionante ese estudio que hicieron, porque aparte resalto que, digamos, que no es que es como te lo contaba yo, que es producto, si se quiere, del sentido común, de ir y verlo, sino que ustedes hicieron una investigación. ¿Hay allí entonces una deuda por parte del Estado y de la política pública para también hacer que eso sea menos asimétrico? Sí, porque también cuando hicimos ese estudio lo que evaluamos fue la canasta básica, y la canasta básica del celíaco en ese momento era un 70% más cara. Entonces ahí es donde entendemos y donde nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que cubre la obra social y la prepaga respecto a los alimentos libres de gluten, a estos montos que yo dije? Por ejemplo, que una harina con gluten, una harina de trigo, sale 1. Y una harina sin gluten sale 10. ¿Sí? Sí. Lo que cubre la obra social y la prepaga es, de esta diferencia, el 70%. O sea, esto que yo te dije de los 7.806 pesos es el 70% de la diferencia calculado, ¿sí?, en lo que debería consumir, ¿sí?, un celíaco. Por eso es que, si bien se actualizó el monto, siguen siendo muy costosos los productos. Y al tener que tener una certificación también hace que esos productos sean más costosos, porque también vienen de fábricas donde tienen que ser exclusivas, los productores son pymes, entonces eso es todo lo que encarece el producto. Claro. Me pregunto... Esto nos va a ayudar, pero tampoco nos va a salvar. Claro, porque me pregunto, Paz, ¿qué hace una familia de bajos ingresos que no puede comprar y que no puede afrontar esa diferencia? O un niño que forma parte de esa familia. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Sí, nosotros lo vemos todo el tiempo, a diario, en el hospital. Y la verdad es que uno va adaptando la alimentación sin gluten. A ver, si bien uno cuando realiza un diagnóstico de enfermedad celíaca no basa la alimentación sin gluten en lo que son harinas sin gluten, ¿sí?, sino que busca la proporción indicada y saludable propuesta por las guías alimentarias. Pero bueno, sabemos que vivimos en una pandemia de obesidad, sabemos que vivimos en un mundo donde el consumo de harinas es excesivo. Tenemos que entenderlo también, porque el ser celíaco va a llevar también un tiempo hacia una alimentación saludable. Entonces, lo que hacemos con las familias de bajos recursos o las personas de bajos recursos es, dentro de las harinas sin gluten, en vez de buscar el producto listo para consumir, o sea, por ejemplo, yo tengo estos 7.806 pesos en una persona de bajos recursos. Yo lo que voy a hacer como nutricionista es instruir a esa persona en cómo administrar y en qué comprar, y estimular